más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de ¿dónde? Y allí habitó. Y dice, volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. En este momento de la historia, el pueblo de Dios estaba pasando por momentos difíciles. El pueblo de Dios estaba pasando por momentos de hambre. Y Dios, a su vez, en este momento específico, le habla a Isaac. Diga conmigo, Isaac, hijo de Abraham, quien en aquel momento, escuche con mucha atención, él se dirigía y él actuaba conforme a la voz auténtica de Dios. O sea, no estaba siendo dirigido por palabra de hombre, no estaba siendo dirigida por el enemigo su vida, sino que todo lo que él hacía era dirigido por la voz de Dios. Amén. Era una voz auténtica, era una voz real. Bendito el nombre del Señor. Y pregunta el Espíritu de Dios, ¿cuántos de los que nos encontramos aquí podemos identificar la voz auténtica de Dios? Es Dios quien te dirige. Todo lo que sucede en tu vida debe ser dirigido por Dios. Dígale que está a su lado, Dios te está hablando. Tu vida debe ser dirigida por Dios. No puede ser dirigida por otras voces. No puede ser dirigida por amistades. No puede ser dirigida mucho menos por el enemigo. Porque si el enemigo te dirige, entonces eres caso perdido. Bendito el nombre del Señor. Así que Isaac obedeció a Dios. Y dice la palabra que se fue a Gerar. Y allá le promete honrar Dios el pacto. Cuando Dios hace pacto, diga conmigo pacto. Diga conmigo pacto. Cuando Dios hace un pacto, Dios lo cumple. ¿Usted sabía eso? Deja ver este lado. Cuando Dios hace un pacto, Dios cumple su pacto. Vamos a ver acá. Cuando Dios hace un pacto, Dios cumple su pacto. Ahora todos, cuando Dios hace pacto, Él cumple su pacto. Así que Dios le había hecho una promesa a Abraham. Al padre de Isaac le prometió que iba a multiplicar la descendencia, que le iba a entregar todas las tierras, ¿se acuerdan? Pero observe algo. ¿A quién le prometió Dios esa bendición? Dios se la prometió una descendencia a gente que habían guardado los estatutos y las leyes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, estamos hablando de gente que le obedecía, a gente que le servía en espíritu en verdad. Cuando Dios promete, Dios bendice, pero es aquellos a quienes le son fieles, aquellos que pagan el precio. Y estamos en un tiempo bien delicado. Estamos en el tiempo del final de los tiempos. Estamos en un momento histórico dentro del reloj profético de Dios, en el cual las cosas de Dios son más en serio. El que tenga oídos oiga. Las cosas de Dios son en serio. Las cosas de Dios hay que respetarlas. Las cosas de Dios hay que fluir según el Espíritu de Dios. Al que le sirve en espíritu en verdad. A todo aquel que decide batallar por su bendición. Dígale que está a su lado, hay que batallar por la bendición. Yo no puedo ir simplemente a la iglesia a recibir del aceite del apóstol. Yo no puedo drenar al apóstol. Yo tengo que producir mi propio aceite con el Espíritu de Dios. Come on, come on. I hope God is talking to somebody tonight. Dios tiene que estar hablándole a alguien. Bendito el nombre del Señor. Dios utiliza sus vasos, Dios utiliza sus recursos, pero usted está supuesto a producir su aceite. Bendito el nombre del Señor. Así que Dios bendice a los fieles, a los que le sirven en espíritu en verdad, a aquel que decide batallar por su bendición. Así que Isaac se movió. Diga conmigo, Isaac se movió. Y eso no le está dando permiso a usted para que se mueva. Escuche. Sí, porque nos vamos a acomodar la palabra a nuestro gusto. Ok. La palabra de Dios se ajusta según el Espíritu de Dios.
muchos de los que estamos aquí, y algunos que me faltaron que no estaban supuestos a haber faltado, santo Dios, Dios los trajo aquí. ¿Habrá alguien aquí que pueda testificar que Dios los trajo a la Florida? Yo soy el primero. Que Dios los sacó de algún lugar. Que Dios tuvo que cambiar una circunstancia. Que Dios tuvo que cambiar un círculo quizás vicioso. Y no estoy hablando de vicios precisamente. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y Dios los movió a ustedes aquí con un propósito. Dios te está hablando. Dios te movió con un propósito. Dios tiene algo para con tu vida. Y no estamos dando una profecía de esa, ¿verdad? Dios tiene algo contigo. No, estamos hablando que hay un propósito. Explica conmigo propósito. Los hijos de Dios viven con propósito. Viven con designios del reino. Viven con directrices de parte de papi allá arriba. Bendito el nombre del Señor. Así que Isaac se movió por dirección del Señor. Lo movió a la Florida. Voy a cambiar de lado y voy a poner Florida, alado. Aleluya, para que pueda entender. Pero el hecho de que fue ese lugar no era algo fácil. Por cierto, salió un reportaje en estos días de los Orlando Ricans, ¿verdad? Los que pudieron verlo, bendito el nombre de Dios. Todo el mundo piensa que llegar a Orlando es la gloria, pero no saben que hay que trabajar. Y allí salieron gente famosísima, cantantes de orquesta, de grupo, y decir, mira, yo tuve que irme y hacer tal y tal y tal cosa, comenzar como cualquier otra persona. ¿Cuánto le alabo? Así que, ¿alguien pone de un puente aquí? Pues dele gracias a Dios. ¿Alguien está durmiendo en el piso? Santo, pues te voy a conseguir un matre, hermana. Necesitamos un matre para la hermana. Amén. Para que no duerme en el piso, ¿verdad que sí? Nos comprometemos en eso. Gloria a Dios. Yo recuerdo un niño antes, me imagino que ya se acuerda. Cada vez que él oraba, él decía, gracias por el Señor, por mi casa, gracias por mi cama. Y cuando ese niño oraba, un niño quizás 7, 8 años, me impactaba mucho. Él le daba gracias a Dios por todo. Le daba gracias a Dios por la cama, le daba gracias a Dios por la casa. Bendito, ¿cuánto le están dando gracias a Dios por lo que tiene? Usted se levanta por la mañana simplemente pensando en las facturas, en las cosas, en los problemas, las situaciones, que si va a llover, que si no va a llover, que si va a hacer sol, que si no va a hacer sol. Eso son cosas secundarias. Pues por lo menos de vez en cuando acuérdese, dele gracias a Dios por lo que tiene. Porque no caminas desnuda. Porque duermes en una cama, la mayoría. Tengo un punto 01. Gloria a Dios, aleluya. Pero el 99.9 duermen en una camita o en un caucho o en un matre. Bendito el nombre del Señor. No están durmiendo en el automóvil ni durmiendo debajo del puente. Momento difícil es eso, ¿verdad, John? Dormir en el carro. Bendito el nombre de Jesús. Así que Isaac se movió. Diga conmigo, Isaac se movió. Pero no fue fácil. Gerar era tierra de filisteos. Y los filisteos eran los guerreros paganos, enemigos del pueblo de Dios. O sea que Dios, a Dios le plació el sacarlo y decirle, yo voy a cumplir la promesa que hice con tu padre, te vas a tal lugar, y el lugar era el lugar de enemigo. Lo primero que haríamos, ¿verdad?, es salir corriendo. Bendito el nombre del Señor. Pero Isaac no fue allí a vacacionar. Isaac no fue aquí a un hotel de 5 estrellas. Él fue enviado allí porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. De la misma manera Dios tiene un plan contigo. Dios te dice en esta noche, yo tengo un plan contigo. Yo tengo un propósito contigo. Es más, no es casualidad que estés aquí hoy. ¿Alguien le da gracias a Dios por estar aquí? Tú estás dentro del plan de Dios. Había propósito. No viniste de Tampa a perder el tiempo. Acá yo no pierdo tiempo, alaba. El Espíritu de Dios tiene tiempo para perder el tiempo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos se están gozando? ¿Hasta aquí han aprendido algo? Ok, vamos, volvemos acá con Isaac. Hay algo importante, interesante en este asunto. Mientras se cumplía la promesa que Dios había hecho, mientras llegaba la bendición,
Isaac no se quedó cruzado de brazos. Dice la palabra que Isaac se mantuvo trabajando. Isaac se mantuvo sembrando. Y Dios entonces bendijo la cosecha que él había sembrado. Así que Dios desea que usted sea productivo. Dios quiere que usted sea productivo. Dios quiere que usted sea productivo en el lugar donde Dios te ha plantado. Bendito el nombre del Señor. Y una de las leyes en el reino establece que donde usted sembró va a cosechar. El que siembra tiene derecho a cosechar. El que no siembra no tiene derecho a cosechar. Bendito el nombre del Señor. Así que dígale que está a su lado, siembra para que puedas cosechar. Siémbralo. Amén. Así que Isaac fue prosperado. Diga conmigo, prosperado. Fue bendecido por obedecer a Dios. Por algo tan sencillo como eso. Pero el versículo 14, usted lo lee en casita. Dice también que en el momento de la bendición, los filisteos tuvieron envidia. Le cogieron envidia a Isaac. Y la pregunta sería, ¿por qué Dios entonces, esto es nuestra naturaleza, ¿verdad? ¿Por qué colocó gente espiritual donde existe gente no espiritual? ¿Por qué Dios llevó al hijo de su siervo que le prometió multitudes a un lugar de muerte, a un lugar donde hay enemigos? ¿Saben por qué? ¿Alguien quiere saber? Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dígale que está a su lado, Dios tiene un plan contigo. ¿Saben algo? Los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos no siempre son los mismos. Imagínense, los filisteos era tan y tan bueno que el versículo 15 dice que los pozos que Abraham había abierto, ellos lo habían sellado, lo habían liquidado, lo habían cubierto ¿con qué? ¿Alguien se acuerda? Con tierra. Bendito el nombre del Señor. Cuando hablamos de pozo, todos sabemos lo que es un pozo, ¿verdad? Un pozo no es solamente una excavación en el suelo que te conduce donde existe agua. Vamos a hablar del pozo en un punto espiritual, porque el pozo natural usted lo conoce, ¿verdad que sí? Así que el pozo es cuando usted se encuentra en una búsqueda, cuando usted se encuentra excavando, cuando usted está buscando del agua del Espíritu para desatar entonces unción de parte de Dios para con usted y los que le rodean. Tiene que buscar y excavar. Tiene que estar flojo, tiene que excavar. Hay que trabajar. No vamos a depender del trabajo de otros. Vamos a depender de nuestro trabajo con el Espíritu de Dios. Y hay que trabajarlo. Y hay que excavarlo. Hay que buscar el agua del Espíritu. Hay que buscar del agua del Espíritu. Hay que buscar del agua del Espíritu. Dice el Señor. Hay que buscar el agua del Espíritu. Y hay que entonces excavar en los pozos. Quiere decir que los filisteos entonces, ¿cuál sería el propósito de sellar los pozos? ¿Por qué hacerlo? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué lo hicieron? ¿Cuál es el propósito? ¿Saben por qué? Porque estaban obstruyendo el fluir del Espíritu. Estaban obstruyendo la unción de Dios en medio de su pueblo. Así que los pozos eran creados para que la gente bebiera agua. Y los pozos espirituales son para la unción. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que Dios la da para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para alimentar al cautivo y al oprimido, para quitar toda la ceguera espiritual al que está confundido, para declarar a través de la predicación el año agradable del Señor y la palabra de bendición. Amados, Dios quiere quitar ese estado de desierto que existe en las almas. Dios quiere que la gente, en medio de las pruebas, puedan recibir bendiciones. Yo no sé cuánto se sienten estar en un desierto, pero una de las cosas más importantes es poder detectar que cuando nos encontramos en un desierto, amén,
Muchas personas caminan en el desierto. Muchas personas no se han dado cuenta que están en el medio del desierto. Así que Dios quiere quitar ese espíritu de desierto de las almas. Dios quiere que la gente, aún en medio de las pruebas, reciban bendiciones de su poder. Dios quiere quitar la esterilidad del medio de su pueblo. Y Dios quiere dar retribución. Pero el pueblo, la gente de Dios, tiene que tomar la postura de Isaac. Y hay que destapar los pozos. Hay que destapar los pozos que el enemigo ha sellado. Hay que destapar el pozo de tu bendición. El pozo de tu bendición. Hay que destaparlo. Hay que destaparlo. Hay que destaparlo. Hay que destapar el pozo de la bendición que Dios tiene para contigo. Y como decíamos anoche, lo triste es que muchas personas no se dan cuenta. O muchas personas no quieren entender o aceptar que el pozo está sellado, que el agua no está fluyendo. Entran en un estado de conformidad y se acostumbran y procesan eso como algo positivo en la vida. Pero es importante el poder reaccionar. Diga conmigo, reaccionar. Hay que reaccionar. Hay que fluir con la palabra. Hay que conectarse con el Espíritu de Dios. Y hay momentos que, igual que nosotros como padres naturales que somos, que llamamos a veces la atención de nuestros hijos para que no tengan momentos de peligro. Mira, hijo, hija, no hagas eso porque te vas a caer. Y el muchacho lo hizo y se cayó. Así mismito es nuestro Padre Celeste. Él nos ama, nos da la palabra. Dios quiere quitar el desierto. Diga conmigo, Dios quiere quitar el desierto. Bendito sea su nombre. Dios quiere quitar la esterilidad. Hay que destapar los pozos, dice el Espíritu de Dios. Muy profundo. ¿O están entendiendo? Dígale que está a su lado, tiene que destapar el pozo. Cuando Dios bendice tu vida, cuando Dios bendice la iglesia, el enemigo se enoja. Los filisteos, al ver las bendiciones de Isaac, tuvieron celos y hasta rompieron las relaciones con Isaac. Amado, cuando uno está bajo la unción, cuando uno está bajo la bendición de Dios, no debe extrañarte que el enemigo te declare guerra. No te puede extrañar que el enemigo quiera destruir. Cuando tú tienes la mejor disponibilidad de levantarte, de hacer las cosas bien, es cuando ese momento como que todo sale mal. Cuando tú decides, ¿verdad?, sembrar, entonces se trata el pájaro de venir y comerse la semilla que tú sembraste. Yo no sé si Dios, yo no sé si Dios te está hablando en esta hora. Bendito el nombre del Señor. Y esto es algo bíblico. Aún Jesucristo tuvo que vivir estos momentos. Pero hay algo importante. Y es que mientras todo eso ocurría, al siervo de Dios Isaac, él hizo algo determinante para su victoria. Isaac hizo algo que selló el propósito de Dios para con su vida. Isaac no fue conformista. Isaac no se quedó dormido. Isaac en aquel momento comenzó a abrir los pozos. Comenzó a abrir los pozos. Isaac abrió los pozos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Isaac hizo contacto con el agua del Espíritu y con la unción de Dios. No lo hizo una sola vez. Lo hizo muchas veces. Porque muchos fueron los pozos que él tuvo que abrir en medio de la batalla, en medio del problema. Hay que levantarse en medio de las situaciones. No podemos permitir que el enemigo nos acose. No podemos permitir que el enemigo nos paralice. No podemos permitir que el enemigo tome ventaja. Este es el momento de la iglesia. Es la temporada de la iglesia. Dios nos ha dado Espíritu Santo, fuego, para poder con el poder y la autoridad de su Espíritu tomar la heredad que nos pertenece. Y si hay que abrir pozos, tenemos que abrir
Así que hubo un contacto, diga conmigo contacto. Hizo contacto con el agua del Espíritu. Hizo contacto con la unción de Dios. No lo hizo una vez, lo hizo muchas veces. Así que cuando usted sienta que el enemigo viene a destruirte, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que te mate? ¿Vas a dejar que te destruya? Cuando el enemigo viene a destruirte, abre el pozo del agua del Espíritu de Dios. Es momento de abrir el pozo del agua del Espíritu. Es momento de abrir el pozo de la unción. Y entonces vas a poder ver la gloria de Dios manifestado contigo, en tu ministerio, en tu vida, en tu familia, en tus generaciones, por siempre jamás. Pueblo de Dios. Dios te ha hecho muchas promesas. Dios a quién le ha hecho promesas. ¿Alguien puede testificar? Dios me ha dado promesas. El Espíritu de Dios quiere que te mantengas en contacto con su agua. Mantente en contacto con el agua del Espíritu. Mantente en contacto con la unción de Dios. La unción proviene de parte de Dios y es para romper el yugo. Es para darte libertad. Es para restaurarte. Es para edificarte. Es para romper toda cosa de maldad. Sigo. Padre, aunque sea uno que entienda, aunque sea uno que se active, para tu gloria, Señor, porque muchos están muriendo. Y lo triste es, cuando venimos a Cristo, venimos a recibir ¿qué? Vida. ¿A quién lo dijo? Vida eterna, ¿verdad que sí? Si morimos sin Cristo, ¿a qué muerte vamos? ¿A muerte? Y es una decisión. Dios nos da la libertad de decidir si queremos vida eterna o queremos muerte eterna. Dice la palabra de Dios que Isaac subió a Berseba, que significa lugar del pan. Tenemos que subir a la presencia del pan. Tenemos que subir cual águila. Hoy me levantaré a los montes, como decía el salmista, y voy a subir a la presencia de mi Padre. Y allí en la presencia de mi Padre, en las alturas con Dios, yo veo las cosas más diferentes. No veo las cosas iguales. Cuando usted está en las alturas, aquellos que han tenido la oportunidad de viajar en avión, cuando usted mira hacia abajo, ve las cosas más pequeñas. Come on, God is talking to you right now. Oh, bendito el nombre de Dios. Cuando estás en las alturas, cuando estás elevado en la presencia de Dios, tú vas a ver las cosas diferentes. La batalla no va a ser igual. No estamos diciendo que la batalla no va a existir, pero va a haber diferencia, va a ser diferente. Dios está contigo todos los días, hasta el final de los tiempos. Yo estoy contigo. Esfuérzate, levántate, sé valiente, despierta tu espíritu. Estamos en despertamiento. We are in awakening en el nombre del Señor para continuar hacia adelante. Ahora esto es un llamado para valientes. Pregúntale que está a tu lado. Mira, ¿tú eres valiente? Esto es para valientes, para gente que no tiene temor. Subió a la presencia, subió a las alturas, y dice la palabra que allí, en el lugar del pacto, él tuvo una experiencia con Dios. Isaac tuvo una experiencia con el Padre. Isaac tuvo una experiencia con Papi. Isaac tuvo una experiencia con el Dios Todopoderoso. Isaac tuvo experiencia con el creador de las cosas, pero el creador de las cosas buenas, el creador de las cosas de bendición. Bendito el nombre de Jesús. No fue el creador de todas las cosas negativas, porque se provino después del pecado. Y allí en la presencia de Dios, cuando usted se mantiene en el pacto con Dios, Él te promete que en algún momento Él va a desatar una experiencia sobrenatural sobre tu vida. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tu vida no va a ser la misma. Viene un cambio, viene una restauración,
Cuando buscamos de Dios, las cosas son diferentes. Bendito el nombre de Jesús. El ambiente que te rodea no va a poder controlar tu vida. Tú eres quien controla el ambiente que te rodea. Tú eres quien declara, tú eres quien establece, tú eres el que propone y dicta, porque tú eres el hijo y la hija de Dios. Dios te promete que va a estar contigo. Pero hoy hubo unos puntos que vamos a compartir. Antes de la bendición, Isaac pasó por un proceso. Diga conmigo proceso. Tuvo que pasar por un proceso. Se dañó el mensaje. Aunque sea digan ouch. Diga algo. No quiero sentirme peor con un funeral. Yo he estado en funerales que la gente ha aceptado a Jesús. ¿A qué Dios tú le sirves? Un Dios vivo, ¿verdad que sí? ¿Le servimos o no le servimos? ¿Qué vas a hacer con Dios? ¿Qué vas a hacer con la bendición? Aquello que Dios ha llamado, ¿qué vas a hacer con el llamado? ¿Qué vas a hacer con la declaración que Dios hizo? ¿Qué vas a hacer con la semilla? Ciertamente decidimos, Dios nos da la libertad de decidir, pero creo que no es momento de decidir mucho. Yo creo que es momento de obedecer a Dios. Se lo digo con amor y respeto. Dice el Espíritu de Dios que lo primero que Isaac hizo dentro de su proceso fue obediencia. Tuvo obediencia para con Dios. En segundo lugar, destapó los pozos. Y en tercer lugar, hizo pacto con el Dios de los cielos. Luego de Isaac tener esta experiencia con Dios, Isaac hizo 4 cosas. Diga conmigo 4 cosas. ¿Cuántos están aquí? Conéctate, dile que está a tu lado, conéctate. Hay 2 o 3 desconectados. Bendito el nombre de Dios. Pero usted reciba su bendición. Esto viene a recibir. Estamos provocando la gloria. Estamos provocando bendiciones. Estamos provocando milagros. Hermano, y los milagros no se compran en el mercado. Las bendiciones no se consiguen vía Amazon. Oye, escuchaba en mi trabajo, yo lo consigo en Amazon, gloria a Dios, qué bueno. Pero tu salvación no lo vas a conseguir en Amazon. Y Dios da testimonio para su gloria. Cuando viene el cartero, él se me para enfrente y me dice, tú eres pastor. Tú eres pastor, ¿verdad que sí? ¿Y quién se lo reveló? El Espíritu Santo. Dios tiene que revelar quién eres. Porque somos representantes del reino aquí en la tierra. No somos cualquier cosa. Somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Dígale que está a su lado, no somos cualquier cosa. Somos hijos e hijas de Dios. ¿Verdad? ¿Verdad, ma? Que tú puedes testificar. Cuando vino el cáncer ni el pelo se te cayó. ¿Quién lo hizo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Dios es real? Es más, por cierto, aquí es que estamos, me acuerdo que la camilla te sacó de aquí del templo, ¿verdad? Se te declaró palabra allí cuando se te estaban llevando, ¿verdad que sí? Bendito el nombre del Señor. La cobertura de Dios. Es un momento importante. Es un momento crucial. Es una temporada de mucha importancia para el reino y para los hijos de Dios. Así que Isaac, ¿cuántos tienen llamado de Isaac en esta hora? El Espíritu de Dios tocó el corazón de Isaac. Y Isaac, por su parte, se dejó dirigir por Dios. Así que lo primero que hizo fue que edificó un altar. Diga conmigo, edificó un altar.
Cuando usted edifica un altar, usted está construyendo un lugar de adoración. Cuando usted, tóquese el corazón. Diga, yo soy templo de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en mí. Así que yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy el templo. Así que tengo que edificar mi templo para adorar a Dios. Y tiene que ser un lugar de arrepentimiento. Tiene que ser un lugar de perdón. Hay personas que para ser sanados de sus situaciones emocionales y espirituales necesitan construir un altar para Dios. Sea de arrepentimiento, sea un altar de perdón, sea un altar de adoración, sea un altar de nuevo pacto, porque de la única manera que van a poder ver la gloria de Dios es cuando edifiquen su altar. Si es para Dios, déselo más fuerte. Hay que edificar el altar. Número 2. Isaac invocó el nombre de Jehová. Hay vidas que necesitan reverenciar a Dios con sus labios. En ocasiones tiene que venir un cántico nuevo. Inclusive Pablo dijo que cuando no quisieras adorar a Dios, aunque sea sacrifícate y hazlo. El Espíritu se encarga del resto. ¿Cuánto le he dado? Hay que reverenciar a Dios con los labios. Y pregunta al Señor en esta hora. Don't be clear with me. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all sing how great is our God. One more time. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Isaac plantó la tienda. Esto significa tener fundamento de Dios. Hay vidas, dice el Espíritu Santo en esta hora, que necesitan cambiar su estilo de vida. Necesitan cambiar sus ideas. Necesitan cambiar su vida dirigida por los principios bíblicos para que puedan tener fundamento. Para que cuando Dios quiere edificar, encuentre una base en donde hacer el trabajo. Por eso el fundamento, la base, la zapata, como usted le llama, necesita ser sólido. Necesita tener unos buenos principios. Y finalmente, no solamente eso hizo Isaac, sino que Isaac también abrió nuevos pozos. Déjame ver acá. Isaac abrió nuevos pozos. Isaac abrió nuevos pozos. ¿Y sabe lo que sucedió? Dice la palabra de mi padre que Abimelech, el rey de los filisteos, fue y buscó a Isaac y lo restituyó. Volvió a establecer relaciones con él. Porque cuando Dios está, las relaciones tienen que ser restauradas. Las relaciones familiares se tienen que restaurar. Las relaciones matrimoniales se tienen que restaurar. Y las
relaciones entre cristianos se tienen que restaurar. Porque es un principio para bendición. Hay que perdonar. Hay que perdonar. Tú quieres ser bendecido, bendecida. Tenemos que perdonar. Hay que abrir nuestras mentes y nuestros corazones a la directrices y al plan del Espíritu de Dios. Ciertamente no somos perfectos, pero vamos a alcanzar la estatura de Cristo, según dice la palabra de nuestro Padre. Así que el rey filisteo, el rey enemigo, vino a restituir y a pedirle perdón al Hijo de Dios. Tuvo que reconocer que el Dios Todopoderoso estaba con aquel siervo. Tuvo que reconocer que aquel representaba al Dios Todopoderoso. Cuando nosotros reconocemos que Dios está con nosotros, viene la victoria completa. Se establece el pacto de paz de Dios para con nuestras vidas. Yo no sé si esta gente entiende. Es un despertamiento. Es un awakening. Es un awakening. Awakening no es simplemente la danzar y hablar en lengua. Awakening es el poder de Dios ministrando. Es ese viento del Espíritu de Dios creando y arreglando, alineando lo desalineado, poniendo en el lugar lo que tiene que estar en cada lugar. Ese es el mover de Dios en esta temporada. Por eso nos hablaba anoche de despertar nuestro espíritu para poder cumplir con el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Y en esta noche nos manda a accionar, nos manda a levantarnos y tomar acción. Lo que el enemigo te rompió, lo que el enemigo te destruyó, lo que el enemigo te robó, toma tu posición y retoma lo que te pertenece, retoma tu heredad. ¡Oh, gloria! I feel your power and your glory, God. Cuando nos mantenemos abriendo los pozos con el agua del Espíritu, cuando nosotros mantenemos el lugar de comunión con Dios, cuando nosotros invocamos el nombre de Jehová, el nombre del Señor Jesucristo, y nos mantenemos en el fundamento del Padre, la Biblia nos da una promesa, la Biblia nos da una garantía proféticamente. Que va a haber victoria, va a haber victoria, va a haber victoria, va a haber victoria, va a haber victoria. Y no importa lo que usted y yo podamos estar pasando, no importa el proceso que estemos cruzando, no importa la situación que pueda venir en lo natural, el Señor promete. ¿Sabe algo? La fidelidad compromete a Dios. Diga, mi fidelidad compromete a Dios. Espero no haya pocos fieles. Y en un momento dado, dice el Señor, los cielos van a ser abiertos. Los cielos se van a abrir. Y va a quedar establecido por la palabra de Dios. Y su pueblo es aquel que se rinde a los pies del Señor Jesucristo. El Señor dice, voy a enviar favor, voy a enviar favor, yo voy a enviar mi favor para con mis hijos, yo voy a enviar mi favor para con mi pueblo, yo voy a enviar mi favor y gracia